Hola, nuevamente continuamos con la unidad 4, funciones trascendentales 1. Estamos en la lección 2, que son funciones y ecuaciones exponenciales. La sección 2.3 son las características de las funciones exponenciales. Tenemos el problema inicial que dice que se muestran las siguientes funciones isográficas. La número 1 es f1 de x es igual a 3 elevado a la x, y tenemos la gráfica. La 2 es f2 de x es igual a 3 a la menos x, y tenemos la gráfica. La número 3 es f3 de x igual a menos 3 elevado a la x, y también tenemos la gráfica. Para cada una de esas gráficas tenemos que determinar los intersectos de los x, si la función es creciente o decreciente, el dominio y el rango, y las asíntotas de la función. Entonces tenemos la primera, que es f1 de x, que es igual a 3 elevado a la x. Entonces el literal a nos pide los intersectos con los ejes. Como nos podemos fijar, el intersecto que se forma es en el eje de las y, que es donde cruza exactamente al eje. Entonces ahí se forma el intercepto, y en este caso es 0 para las x y 1 para las y. Así que podemos decir que en el eje y podemos evaluar f1 cuando vale 0 la x. Tenemos 3 elevado a la 0, y 3 elevado a la 0 es 1, así que el intercepto es 0,1. En el eje de las x no hay intercepto, ya que no existe un valor real x tal que 3 elevado a la x sea igual a 0. No existe. Entonces vamos a pasar al dominio y al rango de esta función. El dominio van a ser todos los valores que toma en el eje de las x, y como podemos fijarnos, no hay una limitación acerca de eso. Por lo tanto, decimos que el dominio son todos los reales. Ahora, en el caso del rango, no. El rango toma los valores, o son los valores aquellos que toma en el eje de las y. En este caso nos fijamos que toma valores arriba del eje de las x. Por eso decimos que el rango es desde 0 hasta el infinito positivo, porque toma valores arriba del eje de las x. Ahora vamos a pasar al literal c, que es la función, y en este caso vamos a decir que esta función es creciente. ¿Por qué vamos a decir que es creciente? Porque si nosotros le damos valores, y dos valores b y c, y decimos que b es menor que c, entonces al elevar 3 a la b y 3 a la c, sigue siendo el valor de 3 elevado a la b menor que el valor de 3 a la c. Otra forma de poder comprobar esto es si nosotros seguimos la línea de izquierda a derecha y la seguimos, vamos viendo de que la función va hacia arriba. Por lo tanto, podemos decir que es creciente. Esa es otra forma de poder comprobarlo. Las asíntotas de la función, en este caso solamente tiene una asíntota, y que es y igual a 0. ¿Por qué? Porque en este caso la gráfica de la función 1 se aproxima a la recta y igual a 0 a medida que la x disminuye su valor. O sea que si le vamos dando valores menores, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1.000.000, se va a ir acercando al eje de las x, y se va a ir acercando al valor de la recta y igual a 0, pero nunca la va a atravesar, nunca la va a cortar, ni siquiera va a traspasarla. Por lo tanto, decimos que la asíntota es y igual a 0. Ese era el ejercicio 1. El ejercicio 2 tenemos una función que dice que f2 de x es igual a 3, pero elevado a la menos x. Entonces vamos a empezar con los interceptos de los ejes, y el intercepto ya nos fijamos que es similar en el caso anterior. Entonces podemos decir que cuando evaluamos en 0 es igual a tener 3 elevado a la 0, a la menos 0, perdón, 3 elevado a la menos 0, le quitamos el signo y es 3 a la 0, y 3 a la 0 es igual a 1, por lo tanto el intersecto es 0,1, y lo podemos visualizar también en el gráfico porque justamente en ese punto corta al eje de las y. En el eje x no existe, ya vimos de que no hay un valor de ese tipo que elevado, que
que al elevarlo nos dé 0, así que no hay en este caso. El dominio y el rango. Vamos con el dominio. El dominio ya nos fijamos que puede tomar cualquier valor en el eje de las X, así que el dominio son todos los reales. El rango son todos los valores que va tomando en Y no toma valores abajo del eje de las X. Como no toma valores abajo de las X, significa que toma valores arriba del 0 para las Y. Entonces podemos decir que el rango es desde 0 hacia el infinito positivo. La función es decreciente en este caso, porque si tenemos que p es menor que c, entonces al elevar 3 a la menos b, eso va a ser mayor que 3 elevado a la menos c. Entonces se invierte el símbolo de desigualdad porque los exponentes son negativos. Ahora, la otra forma de comprobarlo es que si tenemos el gráfico, si nosotros seguimos la línea de izquierda a derecha, la línea del gráfico vamos viendo que va hacia abajo. Por lo tanto, podemos decir que es decreciente. Y el literal de las asíntotas de la función, así como en el caso anterior, la asíntota es y igual a 0. Es una asíntota horizontal en la función. Y vamos al ejemplo número 3, que es f3 de x es igual a menos 3 elevado a la x. En este caso tenemos aquí el gráfico y vemos que tenemos esta forma hacia el infinito negativo. Ahora, en esto podemos ver que la gráfica de las funciones f3 de x igual a menos 3 elevado a la x y f1 de x igual a 3 elevado a la x son simétricas con respecto al eje de las x. O sea que aquí arriba podemos graficar la otra hacia este lado y son simétricas. Entonces podemos hacer una comparación. Y en el caso de la función f1 de x igual a 3 elevado a la x, ya tenemos cuál es el intersecto en y. El intersecto es 0,1. El dominio son los reales, el rango es desde 0 hasta el infinito positivo. En este caso era creciente y la asíntota es y igual a 0. Entonces podemos decir que vamos a tener en el caso de las y, el intersecto va a pasar a ser negativo. Entonces por eso decimos que es 0,-1. El dominio siguen siendo los reales porque no hay restricción con respecto al valor que pueda tomar la x. Y el rango ya podemos visualizar de que está abajo del eje de las x. Por lo tanto va desde el 0, desde el menos infinito hasta el 0. Esos son los valores que puede tomar en el caso de las y. No puede tomar valores positivos porque no puede traspasar el eje de las x. Ahora, en este caso, si aplicamos lo de la técnica de seguir el gráfico de izquierda a derecha, vamos a ver que va hacia abajo. Por lo tanto, decimos que es decreciente. Y de hecho, si b es menor que c, entonces menos 3 elevado a la b tiene que ser mayor que menos 3 elevado a la c. O sea, se invierte el símbolo de desigualdad. Y la y igual a 0 es la asíntota de este gráfico también. Vamos a las conclusiones. Si nosotros aquí en la tabla vamos a reunir las características de las funciones. Si la función f1 de x es igual a la x, o sea, tenemos la base y el exponente positivo, vamos a decir que el intersecto va a ser 0,1. Esa va a ser la característica. El dominio van a ser los reales. El rango van a ser todos los valores mayores que 0 hasta el más infinito. O sea que la y pertenece a los reales y la y tiene que ser mayor que 0. Van a ser crecientes. Este tipo de función, según la característica que presenta, van a ser crecientes y la asíntota va a ser y igual a 0. En el caso de las funciones que tengan la base positiva y el exponente sea negativo, vamos a decir que el intersecto va a ser en 0,1 también. El dominio van a ser todos los reales y el rango también van a ser desde 0 hasta el más infinito. Y en este caso vamos a decir, cuando el exponente sea negativo, vamos a decir que son decrecientes. Y la asíntota también va a ser y igual a 0. En el caso de que la base esté precedida de un signo menos, vamos a decir que el intersecto va a ser
en 0,-1. El dominio van a ser los reales. El rango va a ser desde menos infinito hasta 0. Van a ser decrecientes. Y la asíntota va a ser y igual a 0. Ahora debemos de observar también que las funciones f1, f2 y f3 no tienen intersecto con el eje x. Ninguna. No van a tener intersecto. El intersecto va a ser en el eje y solamente. Si a es un número real tal que a es mayor a 1, entonces la función f de x igual a la x se llama función exponencial creciente. Si la función f de x es igual a elevado a la menos x, se llama función exponencial decreciente. Esta es función exponencial creciente y esta es función exponencial decreciente. Esas son las conclusiones. Espero que les haya servido la lección de este día y nos vemos en la próxima.